¿Qué tal? Muy Listo. buenos días, amigos. Les saluda Miguel Ángel Rivera de IMARS, Asesores Profesionales. El día de hoy traemos para ustedes un taller de Compaqui con nóminas. Este taller pues trae lo que es la parte fiscal del cierre anual de Compaqui en Compaqui Nóminas y también nos trae lo que es el tablero fiscal, que es con lo que vamos a comenzar. Déjenme compartir la presentación. Aquí vamos a cambiar de presentación. Ahí está, listo. Entonces, ya lo están viendo ustedes en pantalla. Nosotros, como les dijo mi compañero Josué, vamos a grabar esta sesión para que ustedes la puedan consultar posteriormente. Y bueno, pues arrancamos. Voy a quitar mi cámara para que no afecte en el transcurso de esta sesión. Bien, listo para cerrar 2025 correctamente. Están en el taller especializado de cálculo anual y tablero fiscal en Compaqui Nóminas. Ideal para contadores y empresas que buscan cumplimiento y certeza. El tablero fiscal de Compaqui Nóminas, este módulo te ayudará a realizar una conciliación precisa entre los FDIs descargados del portal del SAT y los recibos de nómina en Compaqui Nóminas, identificando diferencias de manera eficiente. Al iniciar el módulo se mostrará automáticamente la pantalla de parámetros donde establecerás los criterios de la conciliación. Consideraciones importantes: puedes conciliar información de múltiples empresas bajo el mismo RFC. Es indispensable descargar los XML vigentes desde el portal del SAT. Es decir, antes de que yo entre al tablero fiscal, debo haber descargado los XML, ya sea de nóminas o todos los de la empresa, en una carpeta para que el tablero fiscal pueda conciliarlos en ese momento. Estaría padre que se conectara directo al SAT y los conciliara, pero no sucede así. Entonces, antes de entrar al tablero fiscal, voy, descargo los XML vigentes en el momento para hacer la comparación. Ahorita vamos a hacer una comparación anual, pero ustedes pueden hacer esa comparación mes a mes dentro de su sistema de Compaqui Nóminas. Simplifica el cumplimiento con el tablero fiscal de Compaqui Nóminas, cálculos automatizados, optimiza el cálculo del aguinaldo, retención de ISR y ajustes anuales con precisión y eficiencia, garantía de cumplimiento, mantente al día con las regulaciones fiscales y laborales mexicanas a través de la actualización y verificación de validación incorporadas. Informes en tiempo real, accede a completos tableros fiscales y genera los informes requeridos con un solo clic. Reduce la carga administrativa y minimiza riesgos de cumplimiento. El tablero fiscal de Compaqui Nóminas automatiza los complejos procesos de impuestos de nómina, asegurando cálculos precisos para aguinaldo, retenciones de ISR y ajustes anuales, mientras mantiene el cumplimiento total de las regulaciones mexicanas. Empodera a tu equipo de RH con tecnología inteligente. Transforma la gestión de la de o nómina de una obligación desafiante a un proceso optimizado que ahorrará tiempo, reduce errores y brinda tranquilidad tanto al empleado como más bien al empleador como a los empleados, ¿no? El tablero fiscal, validación y simulación. Validación de la bases grabadas. Verifica que las bases grabadas de tus XML de nóminas reportados al SAT coincida con la registrada en tus conceptos de nómina. Esto obviamente pues extrayendo los XML en ese momento. Por eso es importante que antes de entrar al tablero extraigamos los XML desde el portal del SAT. Reportes especializados. Genera reportes detallados para análisis fiscal y cumplimiento normativo. Simulación del cálculo anual. Simula el cálculo anual basándose en la información de tus FDIs de nómina antes de procesarlo oficialmente. El tablero fiscal es una herramienta principal para asegurar la precisión y concordancia de la información fiscal antes de utilizar el cálculo anual definitivo. ¿Ok? Y ustedes dirán, oye, ¿por qué cálculo anual ahorita? Bueno, recuerden que si no hicieron su ajuste anual al impuesto para empleados en 2025, en diciembre de 2025, tenemos desde el primer día de enero del 2026 hasta el 30 de noviembre para hacer este ajuste anual. Ojo, sin embargo, no quiere decir que se vayan hasta el 30 de noviembre. Recuerden que las personas físicas o personas con sueldos y salarios, su declaración es en el mes de abril y nosotros como bueno, las personas morales o los empleadores tienen que presentar
la información de sueldos y salarios, bueno, que ya no la presentamos, ya en automático está en el SAT, pero se suponía que al 28 de febrero ya tendría que estar todo a cuadrado en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos la parte principal de nuestro tablero fiscal. Cuando entramos nos va a aparecer esta ventana donde vamos a seleccionar el ejercicio y los años a conciliar, ¿no? El mes inicial, el mes final y la ruta donde están nuestros XML descargados del SAT para que se concilien. En el ejercicio práctico vamos a ir a la pestaña de parámetros del tablero fiscal, accedemos al módulo, navegamos en el menú de archivos, selección tablero fiscal e iniciar el proceso de conciliación. Configura parámetros, selecciona tu empresa, asigna los parámetros correspondientes al ejercicio fiscal y haz clic en cargar recibos de nóminas. Carga los XML, utiliza el botón de examinar para seleccionar la ruta donde se encuentran los XML proporcionados y haz clic en cargar XML de nóminas, ¿ok? Ahorita lo estamos viendo en diapositiva para que no se nos vaya a olvidar y ya lo vamos a hacer después directamente en el sistema. Ajuste al subsidio de ISR mensual. Esta consideración permite verificar que el cálculo del subsidio mensual en tus empleados comparados con el CFDI de nómina contra el recálculo conforme a las tarifas vigentes del SAT. La información se presenta desglosada por empleado, mes y de forma anualizada. Grabado artículo 174 incluye P002 aguinaldo, P003 PTU y P021 prima vacacional. Estos tres conceptos son los que podrían estar incluidos en el ISR artículo 174 para que ustedes lo visualicen en dichas columnas. Grabado finiquito comprende el concepto P o la clave P022 prima por antigüedad, P023 pagos por separación y P025 pagos por indemnizaciones, ¿ok? Y el grabado acumulable engloba todas las demás percepciones no contempladas en las dos categorías anteriores, ¿ok? Entonces, si nosotros hicimos nuestra nómina correctamente, cuando pagamos aguinaldo, cuando pagamos PTU y prima vacacional, calculamos el ISR en base al artículo 174. Cuando hicimos algún finiquito y lleva partes grabadas, pues utilizamos un concepto que dice ISR finiquito y todo lo demás pues va en la parte normal del ISR que ya sea sobre periodo o sobre ajuste o mes o ajuste mensual dentro del sistema. ¿Ok? Ejercicio de análisis del ajuste del subsidio. Paso a seguir, haz clic en el indicador ajuste de subsidio ISR mes, dirígete a la pestaña 1 por empleado, selecciona el empleado con código, bueno, ahí dice 121, puedes seleccionar cualquier empleado, analiza los tres indicadores y documenta tus observaciones. Observa cuidadosamente las diferencias entre el cálculo del sistema y el recálculo conforme a las tarifas para identificar posibles ajustes necesarios. ¿Ok? Y bueno, para la conciliación del ISR, este indicador proporciona reportes detallados para conciliar la información de ISR registrada en Compac y nóminas contra los datos del SAT contenidos en los XML descargados. Podrás identificar y analizar las diferencias en el ejercicio fiscal y en el rango de meses seleccionados, facilitando la detección de inconsistencias y su corrección oportuna. En la parte del complemento del XML, aquí es como se visualiza y bueno, pues por acá ya tenemos las claves. Aquí dice ISR mes, ahí nos da el importe. La conciliación incluye la validación de la base gravable, retenciones y pagos provisionales mensuales del ISR. Hay que tener a la mano los pagos mensuales que se hicieron, los pagos provisionales que se hicieron mensualmente de sueldos y salarios en cuestión del ISR para que podamos hacer una conciliación completa, ¿no? Aquí ya nos aparece cuando le damos conciliar ISR, pues nos va a aparecer la columna de las sumas del ISR en el XML, el ISR enterado pago en el pago provisional, que esto lo vamos a capturar manualmente, las diferencias entre uno y otro, y lo que está en color naranja, pues son las tablas, perdón, los importes del ISR que nosotros tenemos, ya sea timbrados o sin timbrar, y las diferencias que tendríamos contra estas dos columnas, ¿ok? Entonces, en el ejercicio pagos provisionales del ISR, vamos a hacer clic en el indicador Concilia el ISR, navega en la pestaña 1, captura la información de los pagos provisionales del ISR, analiza detalladamente el indicador resultante y verifica que los montos capturados coinciden con las declaraciones provisionales presentadas ante el SAT durante el ejercicio fiscal. Ejercicio, análisis pestaña 2, actividad.
Analiza cuidadosamente el indicador mostrado en la pestaña 2, presta atención especial en las diferencias detectadas y su impacto en la conciliación fiscal. Nosotros acá ya veríamos cuáles son esas diferencias. Obviamente, pues ya tendríamos que entrar al portal para patrones del SAT para verificar si tenemos inconsistencias también ya registradas directo en el portal para poder identificarlas y darle seguimiento. En la pestaña 3, revisa el indicador, presentar la pestaña 3 y documenta los hallazgos más relevantes relacionados con la conciliación del ISR. Cuando le ponemos por recibo, pues bueno, tendremos que ver la parte naranja donde viene todos los datos del recibo que tenemos cargado en Compax y nóminas, y del lado derecho, hacia el final de la pantalla, veremos en color verde todos los datos cargados desde el por XML descargado del SAT. ¿Ok? Cada uno deberá llevar su XML nómina, su XML en SAT. Si alguno trae, por ejemplo, tengo un XML nómina, si no tiene SAT, pues significa que no está timbrado. Si tengo un XML en el SAT que no aparece en nóminas, pues significa que quizás lo timbramos desde otra herramienta y no está contemplado dentro de nuestro sistema de compa aquí nóminas. ¿Ok? Dice cálculo anual de sueldos y salarios dentro del tablero fiscal. Este indicador proporciona reportes especializados para conciliar la información clave del cálculo anual, base gravable, ingresos exentos e ISR conforme a tarifa. Compara los datos de Compac y nóminas contra los XML del SAT, permitiéndote visualizar diferencias en el ejercicio fiscal y periodo seleccionado. La base gravable, verificación del total de las percepciones grabadas de ISR en el ejercicio, ingresos exentos, validación de los conceptos exentos aplicados conforme a la legislación vigente, ISR conforme a tarifa, comparativo al cálculo anual contra las tarifas del artículo 96 de la ley del ISR. Y bueno, pues aquí tenemos un extracto de lo que viene en el XML. También aquí nos aparecen las claves, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ver los importes del XML, vamos a ver los importes de nómina en anual de sueldos y salarios en la primera pestaña. Vamos a ver ya directamente la demo con el sistema de compa aquí nóminas. Yo ya tengo una empresa abierta que aquí dice Aguinaldo 2025, ya estamos en 2026. De hecho, aquí dice primera quincena del 1 de enero al 15 de enero del 2026, ¿verdad? Entonces, vamos a ir primeramente en el menú de archivo donde dice tablero fiscal. Ojo, debemos de haber tenido timbrada toda la nómina para que podamos hacer ese comparativo, ¿verdad? Porque esto se basa en cuestión de los XML. Eh, si tienen alguna duda, recuerden que tenemos un chat. Les voy a poner aquí, hola a todos. Este es el chat. Y por aquí nos pueden escribir si requieren abrir su micrófono para hacer algún comentario, si tienen alguna duda, con todo gusto los vamos a escuchar. Gracias, Guadalupe Santoyo ya nos contestó aquí en el chat. Bien, esta fue el primer paso que vimos en la diapositiva, donde dice modificar parámetros. Nosotros vamos a seleccionar aquí, pues podemos seleccionar empresas con el mismo RFC, sí. Por ejemplo, esta que tiene otro RFC pues ya no nos permite, ¿no? Porque la primera que seleccionamos fue la que decía Aguinaldo 2025. Vamos a seleccionar el ejercicio, en este caso el ejercicio 2025. Vamos a hacer la comparativa de enero a diciembre. En este caso, para que vaya al visor de documentos digitales de Compac y nóminas y extraiga toda la información, le damos en este botón que dice cargar recibos de nóminas. Entendamos que este tablero fiscal es como una aplicación independiente del sistema que se va a alimentar solo cuando nosotros le demos cargar, cuando le demos cargar información del sistema o cargar los XML de la nómina. Una vez que salgamos de aquí, toda esa información desaparece. Tendríamos que volver a correr el proceso. Entonces, es importante que hagamos capturas de pantalla, que hagamos exportación a Excel. Todos los reportes, todas las vistas que veamos son exportables a Excel. Ahí nos dice, mira, tienes 420 recibos timbrados y tienes 12 recibos no timbrados. Estos 12 recibos no timbrados no precisamente deberían de estar timbrados. Puede ser que sean XML, más bien recibos de finiquitos, perdón, que no llevan indemnización y quedaron en ceros. Ok, vamos a darle a examinar. Yo previamente descargué de el sistema los XML. Aquí yo les decía, es importante que los descarguemos desde el portal del SAT para que
estén, pues ahora sí como diríamos coloquialmente, fresquecitos. Ahí ya selecciono mi carpeta y si hay algunos cancelados, pues en ese momento nos diga, oye, pues ya tienes unos cancelados que no has retimbrado, aparecen timbrados en Compact y nóminas, tu información está mal. Que no debería de pasar, ¿eh? Pero bueno, si se metieron directamente al SAT y los cancelaron en el SAT directo y en Compact y nóminas no, pues ahí sí vamos a tener problemas. Vamos a darle cargar XML de nóminas. Ahí está cargando, vamos, dice que son 420, obviamente va a coincidir porque yo hice la descarga desde el propio sistema para que y pudiéramos hacer este comparativo, ¿no? Pero aquí lo importante, a lo mejor puede decir que eran 2000 porque incluían facturas emitidas y recibidas, recibos de pago, etcétera. El sistema solamente va a cargar los que son de nóminas. Entonces, no tengan miedo de descargar todo, lo pueden hacer por si tienen dudas de cómo hacer solo los de nóminas. Descarguen todo y nada más hacen la carga aquí. Va a cargar, identificar cuáles son de nóminas y son los que va a cargar. Listo. En este primer botón o en este primer apartado es lo único que tenemos que hacer. Cargar los XML de nuestra empresa desde el almacén digital y cargar los XML que descargamos del SAT. Vamos a la pestaña o al botón que dice ajuste de subsidio e ISR mes. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, dice, a ver si los cargamos. Sí, ahí están cargados. De enero a diciembre. A ver, aquí está, ¿no? Por ejemplo, este trabajó hasta junio. Ese ni trabajó en el año. A ver, aquí nos va diciendo cómo trabajaron los empleados, ¿no? Ahí está, este sí trabajó todo el año. Enero, eh, enero, febrero a diciembre, aquí está la parte grabada acumulable, la parte grabada para el artículo 174, si hubo finiquitos, si hubo impuesto retenido, el reintegro de ISR en caso de haber habido, el impuesto retenido neto, aquí está, que sería la suma de estos, el subsidio causado, ¿ok? Nodo para subsidio causado, aquí nos da una explicación. No, no aparece la ventanita, bueno, pero ajuste al subsidio causado está en cero, subsidio neto causado, subsidio entregado, ningún subsidio entregado. Y aquí nos dice diferencia de ISR, diferencias de ISR, diferencias con subsidio causado y diferencias con subsidio entregado. Y bueno, pues al final, realmente acuérdense que este año, a partir de 2023, creo, 24, mayo de 2024, creo fue el primer año, o 2023, el SAT dijo, puedes ajustar ISR con la parte del subsidio que te corresponde, pero no puedes entregarle un subsidio al empleado, ¿ok? Vamos a pensar que tengo un subsidio de 200 pesos y un impuesto de 400, pues mi impuesto a retener al empleado sería de 200 porque se resta el subsidio. Pero si tuviera un impuesto, un subsidio de 200 y un impuesto de 150, pues no se le retiene impuesto porque el subsidio es mayor, pero tampoco se le bonifican esos 50 pesos al empleado porque ya no hay forma de bonificar subsidios. Entonces, pues si el subsidio era mayor al impuesto, por eso tenemos aquí algunas diferencias. Aquí nos dice por mes, todos los empleados, aquí está, seleccionamos enero, febrero, por mes y anual, ¿no? Entonces, aquí ya nos da todos los empleados de forma anual y nos diría las diferencias. Les digo, pues al final no arroja ninguna diferencia porque ya no se entera un subsidio al empleado. Entonces, eso está ahí por los años anteriores que existían. Si ustedes quieren comparar ejercicios antes de 2023, pues ahí lo van a poder hacer, ¿no? Pero esta conciliación de ISR sí es importante. Aquí ya viene la suma de los XML, el ISR en los XML. Yo tengo que escribir aquí, mira, en enero yo pagué 5,428. 5,428. Eh, en, en febrero yo pagué eh, 5,763, ¿no? 5,763. En marzo pagué 5,185. ¿Ok? Fíjense, ahí está. En abril, 5,293.
En mayo, 5,016. En junio, 6,289. ¿No? Y así vamos a ir haciendo los pagos. 48, 44, digo 34, perdón. Ok, entonces si se fijan, 62, 40. Aquí hay algo bien importante, si se fijan, ninguno lo hice exacto, siempre o quedé a favor o en contra. No lo puedo hacer exacto porque si ustedes que son contadores hacen el pago provisional, pues verán que no les deja poner decimales o sáquenme de dudas si es cierto, pero yo he visto que no deja poner decimales. Entonces, allí el detalle cuál es que vamos a tener diferencias. Yo preferiría tener diferencias a favor que diferencias en contra. Les voy a explicar por qué. 5629, 5993, 6215 y 9109. Ok, si se fijan, hay 6215 aquí era. Si se fijan, esto que está en rojo significa que traigo un pequeñito saldo a favor de decimales. Y está bien. Dice, hola, siempre redondea el importe. Sí, correcto, pero cuando te redondea hacia arriba o hacia abajo, surge este efecto. Entonces, el SAT en su tablero fiscal, quien lo ha visto dentro del SAT, estos positivos sí aparecen como diferencias, ¿va? Muchas veces no la hace de emoción, ¿verdad? Pero otras veces, por estos aquí positivos, y a lo mejor en uno te equivocaste, hubo un importe más grande, pues ya te manda como la revisión o te manda un mensajito de que te va a hacer una auditoría electrónica de las nóminas porque considera que no las timbraste correctamente. Entonces, si ya sabes que te redondea, mejor tú mismo captura el importe, redondéalo hacia arriba. Que esos centavitos te los debe el SAT, no se los vas a cobrar, ¿verdad? Pero es mejor que te redondee hacia arriba así para que no tengas como que, recuerden que ahorita pues estamos en un esquema de recaudación y va a decir, oye, si trae estas diferencias, pues a lo mejor me enfoco y en una de esas pega, ¿no? A veces ya el año pasado, incluso estuvo más, sí, el año del 2025 estuvieron mandando ya casi casi, oye, te equivocaste en la nómina, aquí está la línea de captura para que pagues, debes tanto. Y hubo algunos cuantos que dijeron, bueno, sí lo pago porque pues al final del día, si el SAT dice que le debo, se lo pago. Pero pues era como un gancho nada más, así de, oye, pues sí, hay unos que dicen, oye, yo pago aquí una cantidad y acá pago otra. Entonces, dependiendo, recuerden que siempre la fecha, el mes de la fecha de pago es el mes en que tenemos que enterar el importe. Si yo tengo un finiquito del 30 de abril, pero lo pagué en mayo y cuando lo timbro le pongo fecha de mayo, en donde tenía que haber enterado ese importe de ISR, pues en mayo. Y si yo lo declaré en abril, vamos a pensar que aquí yo le pongo 5,200, 5,125. 5,125. Ay, y acá le pongo este 5,180, 190, 5,190, ¿va? Algo así. Ahí está, 5,184. Si se fijan, dices, pues es que aquí los tengo en contra, pero acá te los pagué al SAT no le va a importar eso. El SAT va a decir, oye, págame aquí y ya en el anual te ajustas estos, pero ahorita me vas a pagar, ¿no? Y estoy poniendo cantidades pequeñas, pero me ha sucedido en la experiencia con algunos clientes. Me dicen, oye, Miguel, fíjate que traigo estas diferencias. Y ya cuando revisamos el tablero fiscal, pues vimos esta parte, ¿no? Oye, pues fíjate, y justo fue un marzo, abril, mayo, ¿no? Tenían un directivo que habían liquidado de la empresa, hicieron el finiquito con abril, le timbraron con fecha de abril, pero lo pagaron en mayo. Entonces el contador dijo, pues lo pagamos en mayo, declaro el impuesto en mayo. Entonces, pues trae una diferencia como de 100,000 pesos. Yo le dije, se corrige cancelando el recibo y timbrándolo correctamente. Pero la parte fiscal le dijo al cliente, mira, sí lo puedes hacer así, pero ahorita ya tienes el antecedente en el SAT. Entonces lo que tienes que hacer es pagar y en la anual te recuperas, pero imagínate invertirle en el mes de mayo 100,000 pesos que no vas a recuperar hasta febrero, marzo, abril del siguiente año,
pues sí está como un poquito complicado, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello para no tener este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pues al final del día aquí viene lo que se cargó de Nóminas y aquí, bueno, pues nos dice nóminas contra los XML, no tengo diferencias. Nóminas contra los pagos provisionales, pues existen las mismas diferencias que traemos acá de este lado, ¿no? Entonces, yo puedo darle aquí, exportar Excel, le doy la ruta y nombre del archivo, lo exporto y ya tengo esta vista guardada. Mi primer reporte bien hechecito, así como lo vimos en el sistema, con comparativas y todo en formato de Excel. Luego dice por conceptos de ISR. Bueno, pues aquí la suma de los XML, aquí está lo que veíamos, ¿no? El ISR finiquito, ¿qué conceptos contempla? El ISR ajuste mensual, pues aquí hay un ajuste mensual. El ISR de artículo 174, es decir, por ejemplo, aquí nos pudimos haber topado con que le dimos le habíamos dado un subsidio que no correspondía, entonces al finalizar el mes el sistema dijo, ah, pues te di algo más que no te correspondía, te voy a cobrar ese ISR, ¿no? Entonces, pues era un sueldo mayor al mínimo, entonces no había problema, pero imagínense que hubiera sido un salario mínimo y tuviéramos ese ajuste de ISR, o sea, una retención de ISR en ese mes por el pago de la PTU si ustedes quieren. Entonces, imagínense, pues hubiéramos tenido que haber hecho ajuste anual al empleado de todos los periodos que no le retuvimos ISR, ¿ok? Artículo 174, pues en este caso, aquí en diciembre, es lo que viene en el aguinaldo. De hecho, si se fijan, pues aquí está alto el ISR, aquí está un poquito más alto también, y todos los demás, pues ahí va más o menos parejón, ¿no? El ISR mes, pues aquí es como se calcula en el sistema y el total de ISRs entre Compact y nóminas y ya vimos que no hay diferencias, ¿ok? Lo podemos exportar a Excel también desde este botón y por recibo, bueno, pues aquí nosotros vamos a ver desde el periodo empleado uno a todos sus recibos. Aquí ya viene, en este caso va a mostrarnos la base, el indicador es el ISR, ¿verdad? Pero también vemos el neto, el UID y acá tenemos el dato en verde de lo que proviene de la parte del SAT, de lo que cargamos del SAT. Entonces, yo les diría, expórtenlo a un Excel, guárdenlo, denle la ruta y el nombre que ustedes necesiten para guardarlo. Y aquí ya nos aparece, fíjense, lo particular de este que me gusta a mí es que yo le puedo decir, ah, mira, esto que es el neto, aquí está, el total del CFDI menos el neto del recibo, nos debe de dar ceros. Y luego, el total del ISR, es que aquí dice todas las deducciones. A ver, total de impuestos retenidos. Vamos a hacerlo con el impuesto retenido. Por acá contra el impuesto retenido. Y aquí le vamos a poner un igual. Si este es igual a el folio fiscal que está acá. Porque pudiera ser que encaje en el mismo renglón, pero no sea el mismo folio fiscal, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos tres comparativas, ¿no? Si se fijan, yo le pego al filtro y todo está en ceros. Le pego este filtro, todo está en ceros. Y aquí todo está verdadero. Si hubiera algún falso, pues yo me iría y vería dónde está, si me falta en nóminas o me falta en el SAT. Entonces, yo desde aquí ya puedo hacer esta comparativa. Los invito a que terminando la sesión pues descarguen sus, digo, no inmediatamente, pero que se den la oportunidad de descargar todos los XML de nómina del SAT y hagan esta comparativa. ¿Por qué? Nos va a abrir los ojos bastante, ¿no? Entonces, ahí ya vimos toda la parte de la conciliación del ISR, que esta sí es muy importante. Luego dice, tenemos la anual de sueldos y salarios. Aquí en anual de sueldos y salarios, bueno, pues aquí ya nos dice la suma de los XML, la suma de los importes en nóminas y las diferencias, ¿ok? Pues esto es como muy común en todas las vistas. Luego tenemos cálculo anual general. Aquí nos dice, ah, mira, tienes 24 trabajadores, en Compact y nóminas tienes 32. Hay una diferencia de 8, pero puede ser que estos 32 fueron los que se dieron de baja en el transcurso del año, ¿no? Entonces no, ya no figuran al final en la parte de los XML o son de años pasados, no lo sé. No da como el detalle completo, pero ahorita lo revisamos. Dice total de ingresos por sueldos y salarios y conceptos asimilados cuadra. Realmente todos los conceptos nos cuadran. Total de ingresos grabados, total de ingresos exentos, impuesto marginal, subsidio causado, total calculado, total ISR calculado
total ISR retenido, saldo a favor y saldo en contra. Ah, pues vamos a darle aquí en exportar, así en el general. Lo guardamos a ver si nos llega a coincidir con lo que tenemos en el en el cálculo anual, ¿no? Luego dice pestaña 3, cálculo anual, lista de empleados. Ah, pues yo creo que podríamos coincidir con este, exportar este. Fíjense, acá al final nos dice si traen un saldo a favor o en contra. No, aquí está. Son estos saldos. Vamos a exportarlo a un Excel también. Listo. Y luego dice por clave del SAT, si quieren validar sueldos y salarios, gratificación anual. Esto, ¿con qué lo comparan ustedes? ¿Se acuerdan que había antes algo que se llamaba la famosa DIM, ¿no? Pero aquí ya es un resumen global, ¿no? Aquí está horas extras, vacaciones, comisiones, otros ingresos por salarios, ¿ok? Que es la clave P038, todo lo englobaba acá. Luego tenemos por empleado. Si quiero ver un solo empleado, pues ahí está el 70. Cuál era el que teníamos? Aquí, mira, ahí está el 17. Ahí está la información. Por concepto, aquí está en el sistema de compa aquí nóminas. Y por recibo, que pues aquí realmente es como la comparativa que ya vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan? Esto aquí ya nos va dando la información, un previo de cómo es que saldría nuestro ajuste anual. ¿Ok? Y por último, este no lo vimos porque dice conciliación IMSS. No lo tiren a saco roto porque igual esta parte del IMSS aquí nos dice cuántos empleados detecta en los XML, cuántos tenemos en nóminas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice 24, aquí dice 16. ¿Por qué en mayo 24? Pues porque tenemos justo esos empleados que vienen, esos 8 empleados que vienen del ejercicio anterior, que están dados de baja, pero ¿qué creen? Les pagamos PTU, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí está, nos da la comparativa, nos da una masa salarial promedio, ¿ok? En las masas salariales sí traemos unas diferencias y las cuotas obrero, ¿no? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, los pagos, las cuotas obrero aquí están, la masa salarial aquí dice 161,686,60, aquí dice 167,172,40, habría que revisar en dónde estamos equivocando esto. Oye, Miguel, pero pues al SAT no le mandamos el detalle del IMSS, le mandamos un solo importe, justo ese importe que va ahí. El IMSS también lo integra, digo, el SAT es un poquito comunicativo, ¿verdad? Entonces dice, mira, esto es lo que me timbró esta empresa, IMSS. Te voy a mandar el resumen de lo que yo detecté en base a mis herramientas de flujo con inteligencia artificial para detectar posibles omisiones de pagos, ¿no? Entonces se lo comparte al IMSS y el IMSS dice, ok, lo voy a calcular, lo voy a desmenuzar, lo voy a detallar. Me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Entonces, ¿quién va a la autoridad a solicitarte o a revisar una auditoría contigo? Entonces, ahí es como esa parte donde pues ya no nada más es un solo organismo, sino que se comunica con los demás para que los demás también cumplan su función y recaben impuestos, ¿no? Entonces, bueno, no le echen saco roto, perdón, hagan esta comparativa y listo. ¿Alguna duda del tablero fiscal? Si no, para dar paso al siguiente tema. Bien, no me voy a salir por si tienen alguna duda, ahorita regresamos. Listo, ya vimos la demo del tablero fiscal, está muy sencillo, la explicación pues nos llevó un poquito de tiempo, pero ahí va. Ahora, vamos con el cálculo anual del ISR en Compa Key Nóminas. Vamos a dar una guía completa para el cumplimiento fiscal. Ay, perdón, no le actualicé el año 2025. ¿Ok? El ajuste anual de ISR para sueldos y salarios. ¿Qué es el ajuste anual? El ajuste anual de sueldos y salarios es un procedimiento perdón, individualizado que se realiza para cada empleado con el fin de identificar discrepancias entre el impuesto sobre la renta o ISR definitivo y las retenciones mensuales aplicadas a lo largo del año. Este proceso de conciliación asegura el cumplimiento fiscal y determina si los empleados tienen derecho a devoluciones o deben impuestos adicionales en función a sus ingresos anuales reales frente a los impuestos retenidos durante cada periodo de pago. Bueno, primero vamos a la parte de abajo. Primero,
Calcular el ingreso anual total. Revisa todos los pagos de salarios y beneficios gravables. Número 2. Sumar retenciones mensuales. Totalizar todas las deducciones de ISR de cada periodo de pago. Número 3. Determinar la obligación fiscal. Y número 4. Presentar la declaración. Como ya les decía, la fecha límite o fecha límite crítica es el 28 de febrero. Es la fecha límite final para presentar la declaración anual de sueldo del ajuste de ISR para sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Aquí sí lo actualizamos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí es importante que nosotros tengamos esa parte, ¿no? Porque a partir del 1 de marzo, pues si es una persona moral, ya tendría que tener todo listo para su declaración anual. Y dentro de todo eso listo, pues el ajuste de sueldos y salarios, ¿ok? Y aquí, bueno, pues ya entra en varias vertientes, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un empleado y tengo un crédito de Infonavit, pues yo puedo decirle a la empresa, oye, empresa, yo voy a presentar mi declaración anual. ¿Por qué? Porque pues quiero que me devuelvan una parte proporcional de lo que yo pagué del Infonavit, ¿no? De los intereses. Y lo pueden hacer, están en todo su derecho. Pero lo que a veces se les olvida cuando ya lo hicieron la primera vez es que tendrían que hacerlo ya siempre, ¿no? Porque ya presentaron su declaración, ya solicitaron devolución, etcétera. Entonces podría ser. Y además, en ese inter, pues es un volado porque el SAT puede decir no corresponde por estas situaciones, ¿no? Pero bueno, generalmente cuando pagas intereses de Infonavit, sí. Si dices, oye, es que voy a meter todas las facturas, etcétera, bueno, pues hay facturas que son para el régimen de sueldos y salarios nada más, entonces pues no entrarían algunos gastos personales, ¿no? Que generalmente son con el uso del CFDI, todos los que dicen pues son los que se pueden deducir, ¿no? Ya sea dentistas, ya sean, por ahí hay una lista, pero bueno, ahorita estamos del lado del patrón, no estamos del lado del empleado, pero sí sería importante que pues pudieran auxiliar a sus colaboradores en cuestión de qué pueden hacer deducible o no, ¿ok? Que ahí ya implicaría pues cobrar un honorario como contadores, ¿verdad? Temario del cálculo anual, marco legal, fundamentos jurídicos y obligaciones fiscales establecidas en la ley del ISR, preparación del cálculo, pasos esenciales para garantizar un proceso correcto y completo, y el proceso en COMPA-KEY, uso de claves agrupadoras del SAT y generación de reportes especializados. El artículo 99 de la ley del ISR dice quienes hagan pagos por los conceptos que se refiere a este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Número uno, efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. Número dos, calcular el impuesto anual a las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. ¿Ok? En el marco legal, fundamentos del ISR, ¿qué es el pago provisional de ISR? El ISR que retiene el empleador cada periodo de pago no es un impuesto definitivo, sino un anticipo del impuesto anual total. Aunque el SAT dice, no me pagaste en este mes, pues te lo cobro, ¿no? Aunque tú puedas decirle, oye, pero te lo voy a pagar en el anual, el SAT dice, no, te corresponde el provisional en el mes, aunque la ley diga otra cosa. Estos pagos provisionales se acumulan durante todo el ejercicio fiscal para ser ajustados a final del año mediante el cálculo anual. Obligación legal. El artículo 99, fracción 2 de la ley del ISR establece que es obligación del empleador realizar el cálculo anual del ISR a sus trabajadores. ¿Ok? Plazos y compensaciones. Artículo 97 de la ley del ISR. El ISR a cargo, si el cálculo anual resulta en impuesto a cargo, el trabajador debe enterarse ante las oficinas autorizadas a más tardar en febrero del año del siguiente año. ¿Ok? Que eso pues lo hace la empresa, ¿no? O sea, tú le retienes al empleado en ese mismo periodo que haces el cálculo anual, no puede ser mayor a febrero, aunque el sistema lo permita hasta el 30 de noviembre, y en ese momento tendrías que retenerle ese ISR al empleado para enterárselo a la autoridad. En el caso de saldo a favor, si resulta saldo a favor, debe compensarse contra la retención de diciembre y las siguientes dentro del año calendario posterior. Por ejemplo, si ahorita lo vamos a aplicar en la primer quincena de enero y resultara un saldo a favor, vamos a pensar que el saldo a favor es de 500 pesos,
pero en este primer periodo de enero su retención de ISR son 100 pesos. Entonces, le podría compensar 100 pesos para que no se pague o no se retenga un ISR. O sea, tiene 100 pesos de ISR, tiene 100 pesos de compensación. En realidad ya no le estaré reteniendo impuesto en este periodo y así hasta que concluya. Si la compensación fuera mucho mayor o no le retienes ISR, pues ya para el siguiente año ya no se acumularía, terminaría el 31 de diciembre de este año como fecha máxima de pago, plazo, perdón. Solicitud de devolución. Las cantidades no compensadas pueden solicitarse en devolución ante las autoridades fiscales conforme a las reglas del SAT, ¿ok? Tú quieres que se te devuelva, pues presenta tu declaración, ¿verdad? Ahí habría que hacer ese manifiesto con la empresa. Primero decir, yo voy a presentar mi declaración de forma personal, ¿ok? ¿Quiénes la pueden presentar? Bueno, pues aquellos que tienen, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿va? Excepciones en el cálculo anual. El empleador patrón no hará cálculo del impuesto anual en los casos específicos señalados por la legislación fiscal vigente. Consulta la información oficial para conocer todos los casos de excepción y sus supuestos específicos. Revisa el detalle completo en el sitio oficial del SAT. Aquí ya le pusimos un link. Déjenme ver si me deja abrirlo. Ahí está. Acceso prohibido. Ya nos cambiaron el link estos cuates del SAT. Bueno, está bien. Vamos a ver. Metodología del cálculo anual. Proceso similar al cálculo periódico. El cálculo anual utiliza la misma metodología que en el cálculo de ISR del periodo, con la diferencia fundamental de que aplican tablas anuales en lugar de tablas periódicas. Bueno, aquí suena como a física, ¿verdad? A tablas mensuales. Esto permite determinar el impuesto total del ejercicio y compararlo con los pagos provisionales realizados durante el año. Actualización de el RMF en 2023. El 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el anexo 8 de la ay, RMF con las tarifas del ISR aplicables desde el 1 de enero del 2023. Las tarifas del ISR anual incluye aplicar para el cálculo anual 2024. Bueno, para este año ya se hizo la actualización de las tablas también. El sistema lo hizo de forma automático. También es un enlace que ya no está disponible, pero se hizo de forma automática la actualización de las tablas. Por ahí ya subimos unos videos de nuestro personaje que se llama Marcy, donde dice, ¿qué pasa cuando entras a la versión 18.2.2 de Compact y Nóminas? Ahora ya, es la versión que tenemos vigente para este año, pues te actualiza las tablas del ISR, te actualiza las tablas del subsidio, te actualiza el salario mínimo, aunque se lo actualizan que no estés en la última versión, te actualiza las tablas de cesantía y vejez para el IMSS, ¿no? Y bueno, pues en febrero nos actualizará la tabla de Luma. Y también el subsidio que va a cambiar, va a bajar unos pesitos por ahí, porque Luma pues salió un poquito bajo lo que se esperaba o lo que había dicho el SAT. Preparación para el cálculo anual. Actualizar las tablas de ISR anuales que dijimos que ya estaban actualizadas, pero verificamos. Verificar que las tablas fiscales estén actualizadas con los valores oficiales vigentes para el ejercicio. Revisa el tablero fiscal. Esto ya lo hicimos. Ya hicimos ahí algunos reportitos con tablero fiscal. Reconstruir acumulados. Asegura que todos los acumulados del ejercicio estén completos y correctos. Ahorita vamos a ver el proceso en el sistema. Identificar último periodo. Define claramente cuál será el último periodo del ejercicio fiscal para el cálculo. ¿Ok? Actualización de tablas del ISR en COMPAQUI. Sistema de actualización automática. COMPAQUI Nóminas cuenta con un sistema de actualización en línea que mantiene al día las tablas de salarios mínimos, la unidad de medida y actualización UMA, la UMI, unidad mixta de ingresos, que es para Infonavit, y las tablas del ISR. Esta funcionalidad garantiza que siempre trabajes con las tarifas fiscales más recientes, ¿ok? Reconstrucción de acumulados en Compact y Nóminas, guía práctica para la correcta gestión de acumulados fiscales y preparación para el cálculo anual. Vamos a entrar al menú de herramientas donde dice reconstruir acumulados y le vamos a indicar a partir del mes de enero del ejercicio que queremos consultar. En este caso sería 2025
Y con eso vamos a tener la certeza de que no dejamos fuera ninguna cantidad para este cálculo anual. Y por último, identifica el último periodo del ejercicio, pues en este caso si es mensual, digo quincenal o semanal. En este caso, perdón, decía que era el periodo 52. Y dice, periodo fiscal determina cuál será el último periodo del cálculo de su ejercicio fiscal actual antes de proceder con el cierre anual. Perdón, se me fue un poquito la voz. Verificación. Revise que todos los periodos anteriores estén correctamente calculados y cerrados en el sistema. Es decir, si por ahí tenías el periodo de el aguinaldo en diciembre y no lo autorizaste y lo timbraste, pues es el momento de revisar que se autorice ese timbre para que lo considere dentro de todos los acumulados, ¿va? Preparación para el cálculo anual. Antes de iniciar el proceso de cálculo anual del ejercicio fiscal es imprescindible verificar que el sistema cumpla con todos los requisitos técnicos y normativos establecidos. Ay, creo que esa como que se duplicó esa diapositiva, ¿verdad? Aquí está, bueno, las tablas del ISR, el tablero fiscal acumulados y identificar el último periodo. Creo que sí, está duplicada esa diapositiva. Perdónenme. Acumulados para la base grabada anual. Una vez calculada la nómina, el sistema considera automáticamente los siguientes acumulados fiscales para determinar correctamente la base grabada anual del ISR de cada empleado. En este caso, pues ya no sufrimos porque ya están todos autorizados, nada más habría que verificar que sí estén todos autorizados del ejercicio que queremos consultar, ¿no? Acumulado principal de ingresos grabables ordinarios del ejercicio. ISR base grabada artículo 142. Percepciones especiales bajo el régimen del artículo 142 de la ley del ISR, que ya no es 142, es 174, ¿no? ISR percepción especial grabada, ingresos extraordinarios sujetos a tributación especial, ISR liquidación grabada, base grabada correspondiente a la liquidación de finiquitos. Déjenme le pongo acá, que es el 174, ¿no? En la diapositiva, acumulados, está, es 174. No sé si se cambia ahí en automáticamente, pero ya lo estoy cambiando acá en la diapositiva. Ok, ahí está, ya lo cambiamos, lo corregimos a 174. Bien, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente. Dice, importante, con estos acumulados correctamente registrados, el sistema estará listo para ejecutar el cálculo anual del ISR. Ejecución del cálculo anual. El proceso de cálculo anual con Paquinómina requiere seguir una secuencia específica de pantallas y validaciones para garantizar resultados precisos. Es decir, en cada concepto, verificar que tengamos una parte grabada. Si las pantallas del asistente de secuencia ha validado la información en cada paso antes de continuar a la siguiente, ¿ok? Reporte de conceptos por tipo acumulado. Hay un reporte que nos va a dar acceso a ver, por ejemplo, cuáles son los conceptos que acumulan para el ISR. Parte, aquí está, es en reportes, ISR YETU, conceptos de tipo por tipo de acumulado, y nos va indicando cuáles son esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el ISR artículo 174, el ISR mes o el ISR base grabada especial ahí nos van a aparecer, ¿no? Entonces, ahorita los vamos a revisar en el sistema. Restricciones del cálculo anual por periodo. El sistema establece diferentes reglas para la ejecución del cálculo anual según el periodo fiscal en el que se encuentre. En diciembre, durante el periodo de diciembre puede realizar el cálculo anual las veces que sea necesario. Este permite ajustes y correcciones sin restricciones. Bueno, eso ya no lo vamos a poder hacer porque diciembre ya fue, ya concluyó, ¿verdad? De enero a noviembre, en los meses de enero a noviembre del siguiente ejercicio, o sea, ahorita en 2026, el cálculo anual solo puede ejecutarse una única vez. Planifique con cuidado antes de procesarlo. Recomendación, realice todas las verificaciones necesarias antes de ejecutar el cálculo anual fuera del periodo de diciembre. Vamos a ir al menú de procesos, cálculo anual, y ahí vamos a revisar todos estos parámetros, ¿no? Verificación de los requisitos previos, cálculo de la base grabada, aplicación de tarifas, generación de resultados. Y aquí es como se visualiza prácticamente, aunque se ve muy pequeñito, este cálculo anual.
donde vamos a ver los reportes indispensables, las constancias fiscales, resúmenes y reportes de auditoría, cumplimiento fiscal 100% garantizado con el sistema automatizado. Vamos a ir a Compact y nóminas, vamos a entrar al menú de procesos. Ya no vi por acá si había alguna duda del tablero fiscal, ya nos vamos a salir, entonces, bye bye, tablero fiscal. Y ahora vamos a ir al menú de procesos. ¿Qué nos decía antes de correr el cálculo anual? Que vayamos a donde dice tabla, digo herramientas. Bueno, primero tablas, tablas vigentes de ISR. Y bueno, pues tenemos que ir a las tablas mensuales. Aquí están, estas ya están actualizadas, pero la anual. La anual dice inicio de vigencia 1 de enero del 2023. Quiere decir que no se ha cambiado. Las tablas anuales siguen vigentes. Entonces ahí nada más hay que verificarlo contra el portal del SAT, pero aquí está nuestra tabla anual, ¿ok? Listo. Luego vamos a menú de herramientas, utilerías, reconstrucción de acumulados. Lo vamos a hacer desde ahorita, le vamos a dar a aceptar y le decimos enero, en este caso 2025, ¿no? Le damos a ejecutar, es un proceso que no tarda mucho, es muy rápido. Listo, la reconstrucción terminó con éxito. Ok, vamos a entrar ahora sí al menú de procesos. Le decimos cálculo anual. Ok, y aquí el primer paso para poder visualizar los empleados es decirle detectar y calcular. ¿Deseas detectar y calcular empleados para el cálculo anual? Le damos a aceptar. En este paso nos va a indicar a cuáles empleados se aplica el cálculo anual. Aquí por default ya vienen algunos que no. ¿Cuáles no? Los que no trabajaron los 365 días del año. Es decir, que salieron antes del 1 de diciembre o entraron posterior al 1 de enero. ¿Ok? Entonces, no trabajó todo el año, no le corresponde a la empresa hacer el ajuste anual. A los que sí les corresponde, pues ahí no los marca en automático, pero yo podría decir, ah, mira, ¿sabes qué? Este de aquí, le doy doble clic y dice, no, el empleado solicitó hacer el cálculo anual, ¿ok? ¿Y cuáles otros tendrían que presentar su cálculo obligatoriamente? Aquellos que superan el límite de 400,000 pesos. Aquí en este caso no había ninguno que superara los 400,000 pesos, entonces pues ahí no vemos el ejercicio, pero sí en su empresa tienen a alguien que sumó más de 400,000 pesos en el año, pues automáticamente va a decir que ese empleado está obligado a presentar su declaración anual. Y para todos esos empleados, nosotros le podemos dar aquí donde dice cartas de aviso. Obviamente me va a sacar solo una, la del 040, ¿no? Lugar de expedición, le vamos a poner Ciudad de México y la fecha de hoy, 15 de enero de 2026. ¿Qué va a pasar? En este caso me saca una sola carta. Si fueran más empleados, pues saldrían todas las cartas aquí en Word para que ustedes las puedan imprimir. ¿Ok? Aviso de no presentación cálculo anual y dice la que suscribe Falcón Guillón Mónica Montserrat con Registro Federal de Contribuyentes. Me permite informar conforme tal, tal, tal. Y ahí vienen los artículos. Y listo, para que se firme conformidad. No tiene que ser una hoja membretada porque en teoría es el empleado quien se está manifestando que él va a presentar la declaración anual por su cuenta. Si superó los 400,000 pesos, no le queda de otra que presentarla. María Guadalupe Santoyo, para empleados que son del salario mínimo y todo el año no se les retuvo. Fíjate, María Guadalupe, no tengo ningún caso aquí. Voy a cerrar esta hojita. Pero aquí dice, considerar empleados que no tuvieron retención de ISR en el ejercicio fiscal. Si tú le quitas aquí la palomita, pues esos empleados no van a ser considerados, ¿ok? Si tú los quieres considerar para el ajuste anual, pues las señalas nuevamente. Aquí viene un botoncito de ayuda y aquí nos dice caso práctico, cálculo anual para empleados con salario mínimo. Aquí está, introducción. Aquí ya dice, el cálculo anual de sueldos y salarios es un procedimiento. Les voy a compartir ese link para que lo tengan. A ver, lo voy a cerrar desde ceros. Le vamos a dar en el botón de ayuda. Y aquí lo voy a compartir en el chat. ¿Te parece, María Guadalupe? Para que lo revisen a detalle. Dice cálculo, caso práctico, cálculo anual, empleados con salario mínimo. Entonces, aquí viene el marco legal. Quienes hagan pagos por conceptos, efectuar retenciones señaladas con el artículo, lo que ya hemos visto, ¿ok? En base al artículo 152, las tarifas.
Y ya viene el cálculo anual, el procedimiento, cómo ejecutar el módulo, que es lo que estamos viendo ahorita acá, ¿no? Efecto del cálculo anual para empleados con salario mínimo. ¿Ok? Esto lo voy a leer para que a ver si nos aclara un poquito las dudas. Dice la Ley Federal del Trabajo, el artículo 97, los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Pensiones alimenticias declaradas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción 5 y eh, pagos de rentas a que se refiere el artículo 151, este descuento no podrá exceder del 10% del salario. En el número 3 dice pagos de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación o ampliación. Bueno, eso nos habla del Infonavit y no exceder el 20% del salario. Y en el 4, pago de abonos por cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto, tampoco. Eh, Derivado del incremento del salario mínimo en la zona general, esto decía 207.44, que aplicó a partir de enero del 2023, al realizar el cálculo en la nómina, a los empleados que ganan un salario mínimo ya no les corresponde subsidio a entregar y el resultado del cálculo es impuesto a retener. Sin embargo, conforme al artículo 96 de la ley del ISR, no se retiene ISR a los empleados que ganan en un mes un salario mínimo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? No, María Guadalupe Santoyo y para todos los demás, que mientras no haya habido un ingreso mayor a un salario mínimo mensual, no estoy obligado a hacerle ajuste anual. Por eso cuando vimos en el tablero fiscal, les decía yo que un empleado tuvo PTU y tuvo una retención de ISR, ahí ya esta regla se fue, ¿no? Esta regla se fue porque la PTU no está contemplada para ello, entonces ahí sí ya tendríamos que hacerle el ajuste anual y retener el ISR que no se le retuvo, ¿ok? En caso del aguinaldo, pues si el empleado tiene este salario mínimo durante todo el año, pues en el artículo 174 también va a aplicar que no se le retenga ISR a ese empleado, ¿ok? Y aquí en el sistema de Compact y nóminas, bueno, aquí les voy a dejar el ejercicio para ya no abundar tanto en esta parte, para que ustedes lo vean, ahí ya lo tienen en pantalla el acceso directo, cópienlo por favor para si lo quieren consultar posteriormente. A ver, pues voy a minimizar, a ver si me deja entrar aquí a tablas, donde dice tablas de ISR vigentes, y en todo caso, si tú supieras que el empleado tiene un salario mínimo, pero que le vas a tener, ¿cómo se dice? Prestaciones adicionales durante el año, pues tú puedes decirle aquí, retener ISR a empleados con salario mínimo, le puedes decir que sí. Y entonces, desde el primer día, aunque tenga salario mínimo, le va a aplicar su retención de ISR, ¿va? Yo, con algunos despachos que hemos trabajado, vemos, por ejemplo, déjenme ver la prenómina acá. Vemos, por ejemplo, voy a ver este empleado, ¿no? Que podrías darle un salario mínimo. Por ejemplo, ¿cuánto está el salario mínimo ahorita? A ver, déjenme abrir aquí, no me acuerdo, no me acuerdo dónde lo tengo anotado. A ver, salario mínimo 2024, 2026. El salario mínimo del 20, 315.04. Fíjense, voy a sacar mi calculadora. 315.04 por, vamos a ponerle por quincena, ¿ok? Un empleado con salario mínimo gana 4,725.60 pesos libres, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver, mírense, yo le voy a poner un empleado, el salario mínimo, 315.04, ¿ok? Vamos a darle F10 acá y le damos guardar. Ya nos metimos en otros temas, pero bueno, ahí está. Vamos a darle cerrar. El chiste es que ustedes se vayan tranquilos con esta situación. ¿Va? Si yo le doy calcular al empleado, hasta tiene crédito Infonavit ahí. Fíjense, tiene un subsidio, pero ya no aplica impuesto y ya no aplica retención de ISR. ¿Ok? Entonces, ahí está. En este caso, si tuviera un cero, le voy a poner un cero aquí al Infonavit. Vamos a darle calcular al empleado. ¿Cuánto dice que ganaría? 4,725.60, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Fíjense, si yo
Esto me puede causar conflictos en un futuro. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, vamos a abrir este empleado, vamos a abrir sobre ver datos del empleado. Yo puse un sueldo de 330.05, en este caso por su antigüedad le quedó en 348.59, pero creo que son 348.62 por el factor de un año, más o menos. Pero fíjense, el efecto sobre recibo, ¿ok? Aquí nos dice que le pagaría un sueldo bruto de 4.951.78, ¿ok? Pero ya le estoy descontando IMSS. ¿Voy a quedar bien con el IMSS porque le estoy pagando IMSS? Sí. Eh, Le estoy descontando 97.07 de ISR. ¿Voy a quedar bien con el SAT? Sí. Le estoy aplicando el subsidio de 264.58 en la quincena, entonces queda este saldo. Y le estoy pagando 4.730 pesos, que son 5 pesos más que un salario mínimo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, pues en lugar de 315.04 le pongo 316.04? Fíjense, quédense con este ejercicio. 4.730 cumplo con la parte de que no gana menos de un salario mínimo libre, ¿ok? Que son 4.725. Si yo le pago, vamos a ver este otro que está acá, este va a ver datos del empleado. Si yo le pago aquí 316.04, vamos a darle feriés acá. Guardamos, ahí dice que son 333.79 y abrimos el sobrerecibo, ¿no? Vamos a darle calcular al empleado. Ya cumplo con la autoridad, fíjense, ¿cuánto estoy pagando de ISR? Pues pago de IMSS, pago casi lo mismo que el otro que tiene 330.04, ¿ok? En el IMSS estoy pagándole 74.18, que en el otro le pago 96 pesos. La verdad son 20 pesos de diferencia, ¿no? Ahí está. Miren, ¿cuál era el que teníamos acá? ¿No? De 4.730. Fíjense, 124.23 de IMSS contra 118 son 6 pesos por quincena, ¿va? Y ISR 9705 contra 74.18 son más o menos 23 pesos por quincena, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo contento al empleado, le pago 5 pesos más que el mínimo. Aquí, ¿cuánto le pago menos que el mínimo? Porque le estoy reteniendo impuestos. Entonces, la diferencia no es tanta y yo creo que como patrones, pues ya ustedes deberían de definir qué es lo conveniente o no. Pero si yo aquí le resto 4.548.53, son 177 menos a la quincena, ¿ok? Si nos vamos a lo que dicta la Constitución, que ya es todo un rollo, o sea, aquí implica la ley del ISR, la ley del IMSS, que si el empleado está contento o no está contento, pero si el empleado se informa y dice, la Constitución mexicana dice que ningún empleado puede ganar por debajo del salario mínimo, ¿qué estamos haciendo aquí? Ustedes opinen, estamos pagándole por debajo del salario mínimo, aunque acá esté correcto el importe y sea superior, pero realmente lo que está recibiendo el empleado en mano es menos de un salario mínimo. Y yo creo que si somos justos, no debería de suceder. Entonces, aquí una de dos. O le pago salario mínimo y me arriesgo a una revisión del SAT o me arriesgo a una revisión del IMSS porque pudiera ser que le esté pagando comisiones o algo adicional en el año, o tenga que hacerle el ajuste anual al final del año. Y yo había calculado más o menos son como 1,400 pesos por empleado. Si tienes 100 empleados, multiplícalo por 1,400, ¿cuánto tendrías que pagar, no? Entonces, ya es el criterio que ustedes tienen que tomar, ¿no? De hecho, hay una tabla de salarios mínimos, déjenme ver si la encuentro. Tabla de salarios por profesión. Déjenme ver si es esta. Y ahorita les paso el link también. Ok, fíjense, aquí está. Tabla de salarios mínimos por profesión. Para que ustedes, a partir del 1 de enero del 2026, aquí está, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿a quién le vamos a pagar salarios mínimos? Aquí no está contemplado
el ingeniero de TI, no está contemplado el vendedor, no está contemplado el administrador, no está contemplado, o sea, aquí ya tenemos los que el SAT define como los sueldos más bajos y que debes de darles un sueldo más alto, ¿no? Entonces, si estamos en 330, fíjense, aquí estamos como, le estaríamos pagando como a un zapatero haciendo un trabajo el que ustedes quieran, ¿no? Pero eso ya le garantiza que recibe por lo menos libre un salario mínimo integrado, o sea, librecito, ¿no? Los 4,730 pesos que yo les ponía como ejemplo acá. Entonces, pues ya va a depender de ustedes, de cada quien, y qué riesgos quieren correr al finalizar el año también, ¿no? Entonces, bueno, déjenme entrar nuevamente, estamos en procesos, cálculo anual. Listo, no sé si quedaron sus dudas aclaradas ahí con respecto al salario mínimo y qué podríamos adoptar. Porque hay gente que dice, pues le voy a subir un peso para que le retenga. Pues si en lugar de subirle un peso, súbele 30 y beneficias al empleado, ¿verdad? Y no te ves tan mal y el costo no es tan caro. Ay, acá está minimizado. Listo. Perfecto. Gracias. Gracias, María Guadalupe Santoyo. Este, por participar aquí con estas dudas, ¿verdad? Entonces, ya sacamos la carta de aviso de quien dijo, yo levanto la mano, hago mi cálculo anual y bueno, para esos que van a hacer su cálculo anual, también podemos imprimir las constancias, el formato 37 famoso, donde viene todo lo que le retuvimos en el año. Jalisco, la entidad federativa es 14, Ciudad de México es 09, la CURP del representante legal. Ahí está, vamos a ponerle ahí, bueno, ahí está, vamos a ponerle una curva X ahí. Es un dato que va en el formato nada más para que no lo tengan error. Ahí lo está ejecutando, aunque mandó un errorcito, no sé si esa es la curva porque no está completa. Pero bueno, ustedes van a poder sacar el famoso formato 37 que lo imprimen hojita por los dos lados, ¿verdad? Para entregárselo al empleado. Pongan, tengan disponible su sello. Aquí ya vienen todos los datos del empleado, viene todo lo que se le retuvo en el año, ¿ok? Vienen todos los datos completitos y al final acá pues va la firma del retenedor representante legal, el sello del retenedor, en caso de tenerlo, yo diría que sí se hagan un sellito por ahí y firma de recibido del contribuyente. Entonces, son tres hojitas o hoja y media si lo imprimen por los dos lados, ¿va? Ya lo saca solito el sistema, ya no tienen que hacer nada, ya les firmaron su carta, les entregan su constancia y se acabó. Ahora, tenemos una verificación aquí, podemos darle verificar acumulados desde este apartado. Ya corrimos el proceso que en la presentación dice hazlo antes de entrar al cálculo anual, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando ustedes lo corren, fíjense, aquí dice importes correctos, no se detectó ninguna diferencia. Palomita, 10 de 10, estamos del otro lado. No hay diferencias en grabados y exentos, ¿ok? Luego tenemos a asignar acumulados. Ok, entonces nosotros aquí ya estuvimos bien, ¿verdad? Dice, siguiente, acumulados a conceptos. Ok, vemos esta tablita y aquí dice, hay diferencias, pero no se espanten porque, por ejemplo, dice, anticipo de sueldos, dice, grabado para ISR no tiene acumulado, exento para ISR sí. Si el concepto está exento siempre, pues no importa que no tenga este acumulado. De hecho, este concepto ni lo uso. Bueno, yo en lo particular yo no lo uso. ¿Ok? Anticipo de vacaciones, incapacidad pagada por la empresa y vacaciones a tiempo. Va grabado al 100%, sí puede participar. Dice, no tiene acumulado. Vamos a verificar en el sistema. A ver, minimizamos aquí. Vamos a ver el catálogo, conceptos. Vemos el concepto 19, vacaciones a tiempo. ¿Ok? Dice que tiene un importe total, acumula para ISR total de percepciones y acumula para la PTU ingresos acumulados. Si nos vamos a importe uno dice que está grabado al 100%, ¿va? Y la base grabada está bien, es ISR base grabada. En importe 2 pues no tiene fórmula. Si queremos que no nos salga ya, pues le buscamos aquí ISR base exenta, que no va a exentar nada porque no tiene fórmula. Lo guardamos. Cerramos, vamos a maximizar nuevamente nuestro, a ver, procesos, incremento, no, me metí a otro que no era, perdón, denme un segundito.
Ese es incremento de salarios, que es para otra sesión. Cálculo anual, aquí está. Y le puedo dar verificar acumulados nuevamente. Que está corriendo. Fíjense, vamos aquí y ya no está el 19. Ya lo corregimos, ¿verdad? Pero si no tienen estos importes, no se, no, o sea, esto es como una advertencia de si usas este concepto, pues hay estas diferencias, no tiene estos acumulados, ¿verdad? Que pueden afectar al cálculo anual. Pero el que vale es esta primera hoja. Si nosotros aquí tenemos diferencias, nos va a decir de qué periodo, de qué empleado, de qué concepto, si es en especie o no, si está grabado, grabado en exento, cuáles son los importes, las diferencias, el total. ¿Ok? Y verificar importes acumulados contra movimientos, tampoco tenemos diferencias, entonces estamos del otro lado. A ver, voy a regresar al chat, aquí alguien nos está escribiendo algo, un segundito. Nos dice María Guadalupe, dice, si el trabajador tuvo dos empleos en el año y somos el segundo patrón, debemos hacer el ajuste anual, pero también en el salario mínimo. No, Guadalupe, en este caso, el que está obligado a presentar su declaración anual sería el empleado, ¿ok? Tú vas a poder presentar declaración, por ejemplo, aquí dice alta o reingreso dentro del ejercicio. Este empleado entró el 1 de septiembre del 2025. No nos corresponde hacerle ajuste anual. Primera, porque no tienes todo el acumulado del año. ¿Ok? Él podría presentarlo si tuvo un trabajo anterior, sí, sin embargo, tampoco, o sea, es obligatorio, pero tampoco la autoridad como que está atrás de esos empleados diciéndole, oye, tuviste dos empleos, preséntame tu declaración anual. No, no hay ningún problema, ¿ok? En esos casos que no aplique el ajuste también se le entrega el formato de retención y la carta. Solo si el empleado te dice que él va a presentar su declaración, le entregas la carta. Pero pues en este caso tú no estás obligada a ejecutar o a presentarle ni entregarle este formato porque no trabajó el año completo contigo. Entonces, pues ahí ya él ya tiene sus recibos electrónicos, podría revisar lo que acumula, porque en las constancias acá solo salen para aquellos que, o el filtro es para aquellos que lo van a presentar por su cuenta propia o el ingreso es mayor a 400,000 pesos. ¿Va? Listo. Entonces, bueno, ya que definimos todo aquí, ya vimos acumulados, ya hicimos las cartas, ya mandamos las constancias, revisamos este apartado por acá. Por aquí donde dice ver notas, pues aquí están lo que hemos visto en la presentación también si quieren revisarlo. Y aquí como estamos en un ejercicio posterior al 2025, dice que el concepto puede ser ISR a compensar o yo seleccionaría reintegro ISR en exceso del ejercicio anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no estoy en el ejercicio 2025, estoy en el ejercicio 2026. ¿Ok? Puedo darle exportar a esta pantalla que estamos viendo para que yo tenga como mi papel de trabajo y diga antes de hacer cualquier otra cosa, pues revise quiénes no se aplican el ajuste anual por decisión propia y revise, digo, ah, mira, traigo 192 pesos. En el total son 592,46. Por acá yo tenía un Excelito que bajamos desde allá. 594,77. Ah, pues hay una diferencia como de 2 pesitos, ¿verdad? Puede ser redondeos o algo por ahí, pero al final contra lo que estamos teniendo ahorita en el sistema, 592,46 son 2 pesos nada más, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vimos en el tablero fiscal contra acá, pues prácticamente es lo mismo. Vamos a ver el primer empleado. Aquí dice ingresos totales 118,000. Teníamos otro Excelito donde vienen los empleados acá. A ver, vamos a ver si comparamos. Este es el 17, 118,033,04. A ver, mm, ¿dónde lo vemos el total? Ahí está. Base grabada 2, base grabada 3. Aquí nos da la suma 118,033. A ver, vamos a ver acá. En este caso son estos dos. 118,033,04 coinciden los acumulados contra los que tenemos ya en nuestro ajuste anual. Lo vamos a cerrar. Voy a minimizar este aquí, también este. Y bueno,
Ya en esta pantalla, si en este mes lo queremos aplicar, le podríamos dar guardar y aplicar. Si no lo queremos aplicar, lo cerramos, pero todo lo que configuramos aquí de quiénes sí, quiénes no, no se va a guardar, ¿ok? Vamos a aplicarlo, vamos a darle guardar y aplicar. Le decimos que sí. Gustavo Rendón Huerta, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días. Dice, ¿sabes que a nosotros nos ha pasado que se duplica algunos empleados al momento de querer timbrar y me duplica los movimientos permanentes? ¿Sabrás por qué sucede esto? No, Gustavo, tendríamos que revisar tu base de datos. ¿Tendrás póliza de soporte con nosotros? Mira, te voy a colocar aquí, porque salió mi compañero Josué. Voy a colocar mi nombre. Bueno, mi correo más bien, miguel.rivera@imars.com.mx y mi número de celular 5513 1996 85. Tendríamos que revisarlo con el área de soporte, qué está pasando con ese apartado, Gustavo, porque sí está complicado que se dupliquen. No tengo, eh, al principio, quizás cuando había algunos filtros, se llegaba a duplicar. Podría ser algún servicio que estaba teniendo ahí mal tu servidor y lo mandas dos veces, entonces a lo mejor por ahí te lo mandaría dos veces, pero en realidad no, porque el pack es el que controla los timbrados y si ya le llegó la solicitud una vez, se queda guardado, te da tu ID y él se encarga de timbrarlo directamente en el SAT. Entonces, está raro que esté duplicados. Pero bueno, ya les compartí ahí mi dato. Si quieres mandarme un WhatsApp, un correíto, con todo gusto le damos seguimiento a tu caso. Dice, para que el impuesto anual determinado se vea reflejado en la nómina es necesario calcular cada tipo de periodo. ¿Desea calcular le decimos, el periodo activo? Le decimos que sí. Le decimos todos los del periodo. Ah, se me pasó decirles un reporte que pueden revisar desde acá. Ahorita lo revisamos y si no, desde reportes, ¿no? Vamos a decirle botón derecho. Dice cálculo anual detallado. Mira, hay un botoncito que dice emitir las constancias Guadalupe Santoyo. A ver si alguien te la pide el salario mínimo, a ver si lo hace, ¿no? Aquí está. Vienen todos los periodos del año, ¿no? Cuáles son la base grabada, lo que se retuvo. Y aquí nos da el cálculo anual y el cálculo proyectado ya con las tablas anuales también. Y se fijan, pues ya es definitivo, ya no hay diferencias. A ver, aquí tenemos uno que se dio de alta en el ejercicio. A ver, emitir constancia F37. Vamos a darle ejecutar, a ver si la ejecuta. Parece que no está trayendo nada. No sé si primero hace el formato. El error que aparece en la parte de arriba es como, está rebasando o superando el tamaño de la hoja predeterminada en el Excel. Pero vamos a ver si nos trae. Mira, sí la trae. En caso de que alguno de ellos te la pidiera, Guadalupe Santoyo, fíjate, sí la generó. A ver, el trabajador es, abarca Alejos Daniel. ¿Ok? Vamos a cerrarlo. Decimos no guardar. Acá está, sí está, botón derecho, emitir constancia, formato 37. Pero ahí no te la da general, tienes que hacerlo empleado por empleado, de los que te la pidan que ingresaron durante el ejercicio, ¿va? Listo. Vamos a darle cerrar, ya aplicó el cálculo anual. Por ejemplo, vamos a abrir el sobre recibo, trae un saldo a favor de 50.21. Aquí ya nos aparece. Reintegro de ISR retenido de exceso, ejercicios anteriores, 50.21. ¿Va? Porque en este caso no es superior al ISR mes. Vamos a ver uno que tenga el impuesto. Pues realmente no tenían, todos estaban estaba muy buena esta nómina, no había muchas diferencias, ¿verdad? Ok, ¿qué más podemos hacer? Aquí donde dice procesos, tenemos más bien reportes, tenemos algo que dice cierre anual. ¿Se acuerdan de la DIM? Lo mencionaba hace rato. Todavía la podemos sacar. Aquí donde dice cálculo, aquí está. DIN, detalle por empleado. ¿Ok? Le decimos que sí. Ahí te pide la asignación de conceptos de acuerdo a las claves. Le damos a aceptar. Sacamos nuestro registro patronal. Si hubiera asimilados, pues ponemos el de asimilados. Ejercicio 2025 y le damos ejecutar. Pero no me la mandó Excel. A ver. Reportes, cierre anual. Asignación, constancias, aviso de no presentación, exportación. Es esta, exportar documentos electrónicos múltiple DIM, perdón. Pues como ya no se usa, ya hasta se me había olvidado, ¿verdad? Perdónenme.
Ahí está, vamos a hacerle igual, 2025. Lo generamos y aquí sí nos lo manda directo a un archivo de Excel. Fíjense, ahí está el Excel. Vamos a ver un poquito el tamaño del Excel para que... Ahí no lo hizo muy pequeño. Ahí está, al 90. Bueno, no sé por qué puso ahí las páginas, pero bueno. Ahí está. ¿Qué nos aparece acá? Pues todos los datos del empleado. Aquí nos dice eh, si el patrón realizó cálculo anual, viene con un 1. Si no realizó el cálculo anual, aparece un 2. Y bueno, pues aquí ya nos va a ir marcando todos los datos, ¿verdad? Si trabajo con otros patrones, que eso pues no lo hacemos nosotros. En este caso son anexos pagos por separación. Aquí vendría toda la parte de indemnizaciones, ¿verdad? En esta parte de color morado. En este azul los ingresos por asimilados y el impuesto a los ingresos por asimilados. Luego tenemos los anexos la anexo uno pagos del patrón ejecutados a trabajadores, lo que viene con sueldos y salarios, gratificación anual, viáticos, tiempo extraordinario, prima vacacional, prima dominical, PTU, reembolsos. O sea, si ustedes quieren sacar este como para tener un amarre aún más aparte del tablero fiscal, pues lo pueden sacar. Y aquí viene lo que se retuvo de ISR. En este caso, pues ya vienen todos los importes y las sumas y los acumulados, ¿verdad? Entonces, eso lo van a ver ahí. No venía en la diapositiva, se los quise mostrar. Está en reportes, cierre anual, exportación a documentos múltiple DIM. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya tenemos toda esta parte. Aquí viene el cálculo de anual detallado. Tenemos aquí todos estos reportes que pueden ustedes validar o verificar, comparativo del artículo 174 y cálculo normal, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles ya los pueden hacer, revisar uno por uno. Venía uno de acumulados, aquí está conceptos por tipo de acumulado, creo que está en la hoja 2 lo que tendríamos que revisar. Fíjense, aquí viene, este no se puede exportar a Excel, simplemente es para validar. Aquí dice ISR base grabada. Ah, pues tenemos sueldo, séptimo día, ta. Y aquí dice importe uno. Todo esto está correcto porque el importe uno es la pestaña del importe para ISR, ¿no? Aquí está la base exenta, los mismos conceptos, pero con importe 2. ISR del, aquí está artículo, esta es la deducción, ¿verdad? Subsidio al empleo. Y bueno, ahí ya vienen los conceptos, ¿no? Que son lo que nosotros necesitábamos. Por acá nos falta nada más el ISR artículo 174. Ahí está. ISR gratificación exenta. Aquí el acumulado nos dice si es exento grabado, dependiendo, pues, si es importe uno es grabado. Liquidación grabado, ahí está. PTU. Ah, ya todos los demás son como del IMSS. IMSS percepción variable también, por acá está, como no. Percepciones exentas para ISR, otras deducciones. Aquí está. ISR base a grabar artículo 142. Viene prima de vacaciones a tiempo, prima de vacaciones reportada, aguinaldo y reparto de utilidades, que son los conceptos que veíamos allá en la presentación de la diapositiva. Que de la del ISR creo que está más para atrás. Aquí está liquidación exenta. Aquí está el ISR liquidación grabada, que es el ISR finiquito. Pues aquí nos aparecen indemnización, separación única y prima de antigüedad, que también son los conceptos que vienen en la diapositiva. Pues bien, amigos, con esto concluimos la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna duda adicional con respecto a esta sesión. Por ahí se las vamos a estar compartiendo en nuestro, bueno, primero a través de Zoom y posteriormente en nuestro canal de YouTube. Recuerden visitar nuestra página web. Ahí tenemos en la sección de eventos, tenemos todos los talleres que restan de este mes y bueno, pues ya al finalizar el mes pues, estaremos subiendo los del mes de febrero. ¿Alguna duda que tengan? Si no, pues voy a encender mi camarita. Por mi parte, les agradezco que hayan estado en esta sesión el día de hoy con nosotros. Estamos empezando el año con todo. La verdad es que queremos que ustedes utilicen los sistemas de Compact y nóminas de la mejor manera, que sigan pues viendo nuestras transmisiones en vivo y obviamente si no pueden, pues ya grabadas en nuestro canal de YouTube. Les reitero la invitación que les compartió mi compañero Josué
A quienes estén en la Ciudad de México, pues con todo gusto los esperamos el día 20 de enero en las oficinas del Corporativo de Compa aquí en la Ciudad de México. Lo voy a volver a compartir, lo que nos compartió Josué. Ay, no se deja, no se deja. Ahí está, para que puedan asistir con nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por aquí ya estamos listos para la siguiente sesión. El próximo miércoles tenemos la segunda sesión de Compa Aquí Nóminas, si mal no recuerdo. No sé si gusten, les comparto el acceso a la invitación para que puedan asistir. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado en esta sesión. Les deseamos un excelente 2026 y bueno, pues que todos los procesos que sirvan para cumplir con la parte fiscal los hagan a través de los sistemas de CompaKey. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Ya les compartí mi correo, mi número celular. Recuerden, Miguel Ángel Rivera, director general de IMARS, a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima.